Es noticia el compromiso del gobierno colombiano ante la OCDE de examinar el rol del ESMAD, el Escuadrón Antidisturbios colombiano, y su uso excesivo de la fuerza. La información se conoció tras el envío de un documento del Ministerio del Trabajo al Congreso de la República. Fue remitido a la Comisión Séptima del Senado. Ocurrió el 20 de noviembre pasado y buscaba responder una serie de preguntas de los senadores sobre algunas afirmaciones que se hacían en ese momento para justificar las marchas sociales que iban a comenzar un día después, el 21. En varias ocasiones el presidente Iván Duque ha dicho que no va a desmontar el ESMAD porque dice precisamente está en las calles para garantizar la seguridad de los ciudadanos, el resguardo de los bienes públicos. Y acabar con este escuadrón de la policía es una de las principales peticiones que hacen los líderes del paro nacional y de los movimientos sociales. Saludamos, como todos los lunes, a Jairo Libreros, analista permanente de NTN24. Jairo, buena tarde. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué hay del paro nacional? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido bajando la presión de este grupo? Aparentemente existen diversas razones para entender que la contundencia en el espacio público de muchas personas que han acudido a partir del 21 de noviembre a las calles, no solamente para hacer explícito el malestar que tienen frente a la administración Duque, algunos dicen frente a la democracia, o en términos generales a las formas en las cuales durante los últimos años se han administrado las políticas públicas, pero también es cierto que es necesario resaltar cómo en los últimos días diferentes expresiones, manifestaciones, conciertos y demás eventos han logrado concitar la atención de muchas personas. En algún momento se hablaba de solamente jóvenes que marchaban, quizás atendiendo el calendario escolar, porque en Colombia todavía las universidades, o por lo menos en el 21 y la semana siguiente del mes pasado, el 21 de noviembre del mes pasado, pues existían muchos estudiantes en las ciudades capitales, pero se ha demostrado que el interés por la protesta se mantiene. Ayer hubo, Carlos, una manifestación en Cali, en Medellín, en Bogotá, muy nutrida, donde muchas personas, jóvenes, personas que tienen adultos, que ya son adultos y que se sintonizan en su condición de estudiantes, clase media en términos generales, profesionales, jóvenes y mayores, todavía mantienen el interés por la protesta. Muy seguramente ya no tiene el impacto que tuvo hasta hace 2 semanas. También hay que resaltar que ya no hay actos vandálicos y saqueos generalizados como ocurrieron, lo cual está muy bien, porque demuestra que la protesta social no solamente es un ejercicio legítimo que tienen los ciudadanos, sino que los temas de saqueos y vandalismo son actores externos que aprovechan la protesta social para enrarecer el ambiente. Desde ese punto de vista ha disminuido el impacto, pero se mantiene una porción importante de la sociedad. ¿Se cambia esa situación vivida alrededor de la protesta por conciertos? Artistas también se unieron, estuvieron allí conciertos afirmando lo que han dicho desde el principio. La protesta es legítima, solo que en el primer momento se opacó a propósito de toda esta situación, la muerte de Dylan Cruz, la actuación de la policía, la represión por parte de las autoridades. Pero el fondo sigue allí. Sí, hay 2 cosas que son muy interesantes. Si bien analizábamos en diferentes programas de la semana pasada que existe una multitud de causas o por lo menos consignas para garantizar que existe un consenso dentro de la sociedad para salir a protestar, pero también es cierto que ese tipo de situaciones no solamente oscurecen la protesta social, sino de manera particular es una fotografía que no quisiéramos ver en Colombia, en Chile, en Irán, en Hong Kong, porque los actos vandálicos terminan por incitar no solamente caos, incertidumbre, mucho miedo, un miedo que a veces puede ser generalizado entre las diferentes sociedades, sino la intervención del ESMAD, porque el ESMAD, como un escuadrón que tiene la capacidad de disolver los disturbios, pues termina haciendo uso de la fuerza, por más legítima que ésta sea, siempre genera controversia. Desde ese punto de vista, lo que estamos viendo en los últimos días es muy importante, hay pequeños problemas, hay que tener en cuenta también, Carlos, algo que es muy importante que no podemos olvidar: la protesta es pacífica, pero la protesta pacífica no es simple y llanamente que yo salga a la calle con un grupo de amigos o de personas conocidas y que se vaya nutriendo de manera espontánea. Hay unos procedimientos y los procedimientos indican que yo tengo que decirle a la alcaldía
que voy a hacer la protesta, cuáles vías voy a utilizar, y la alcaldía, de la mano con la policía, no solamente la autoriza, sino que genera unos movimientos de policía para garantizar que esa protesta sea pacífica y que los actores terceros que quieren enturbiar el ambiente no lo afecten. Protesta pacífica cuando tengo los requisitos. Protesta pacífica cuando no hay dentro de los integrantes de esa protesta actores que estén metidos en el disturbio. Pero si yo no tengo el permiso, si yo copo el espacio público, además de cometer un delito, estoy afectando el orden público y la convivencia ciudadana, y es donde se presentan los problemas. Mi derecho termina donde comienza el suyo. Claro que sí. Es más, fíjate que hay algo que tampoco se puede negar en Bogotá, en Cali, en Medellín y en muchas otras ciudades, pero se siente con mucha fuerza en Bogotá. Tu afirmación es absolutamente clara y hay una evidencia empírica. Hay personas que están de acuerdo con la protesta, personas que están dispuestas a acompañar no solamente las proclamas y las consignas de un número importante de personas en la sociedad, sino de manera particular son conscientes que al mantenerse en el tiempo este tipo de protestas afectan sus derechos relacionados con disfrutar el espacio público, derechos relacionados con el problema de la movilidad. Es un número muy importante de personas que no llegan a sus lugares de trabajo, que tienen que caminar promedio 3 y 4 horas, pero al regreso de la jornada se repite esa situación. En algunos sectores ya hay molestia, hay cansancio, están en época de Navidad. Agota. Hay problemas económicos. Aquí estuvimos, Carlos, tú te encargaste de la entrevista, aquí estuvo el presidente de FENALCO, el doctor Cabal San Clemente, y afirmaba que las pérdidas en los primeros 10 días superaban los 2 billones de pesos. Es una cifra muy alta, 150.000 millones de pesos diarios. Bueno, son cifras que generan preocupación, agotamiento y que terminan por afectar el interés general. Desde ese punto de vista hay una preocupación muy fuerte porque hay sectores en Colombia y en América Latina que creen que las protestas que se vivieron, por ejemplo, en Bolivia, que se han calmado un poco, pero lo que se vive en Chile que se mantiene, pero también si nos vamos a Honduras hay problemas, se convierta ya no en algo incidental, sino que haga parte del paisaje. El costo económico, el costo social es muy fuerte, afecta a la economía, afecta a la democracia y le puede llegar a quitar eventualmente legitimidad a un mecanismo que es vital para la democracia como es la protesta. Porque la petición, lo decíamos desde el principio, desde antes del 21, es legítima. Sí. Y en cuanto al resultado, ¿cómo leer ahora el Comité del Paro? Sí. Los integrantes de los gremios, los sectores sociales, los estudiantes hacen parte de él y pidieron: no queremos una conversación de diálogo nacional, queremos una conversación exclusiva. El gobierno dijo: está bien, vamos a hacer esa conversación exclusiva, presenten la ampliación de esos puntos, eran 13 puntos que tenían para exigir. ¿Qué ha pasado después de ello? Está bastante estancado. Sin duda, el presidente Duque hoy en la mañana estuvo en Cartagena, el fin de semana tuvo una reunión muy concurrida, si no me falla la memoria, el viernes en la ciudad de Cali, y ya abrió las mesas territoriales, descentralizó en cierta medida el diálogo nacional. El diálogo tuvo inicialmente unos encuentros muy importantes, con disputas, con proclamas, con exigencias interesantes, pero yo creo que por la época navideña y también por la actitud de algunos actores que no están de acuerdo en hablar con otros sectores o porque consideran que deben tener un tratamiento especial. Pero, Carlos, hay que tener en cuenta que esto es un diálogo, esto es una conversación, como lo ha señalado el presidente de la República. Hay que tener en cuenta que en una democracia liberal, y Colombia es una democracia liberal, es una democracia que tiene elementos muy admirables y que hace parte de un seguimiento como referente muy importante. Es más, en el día de hoy se entregó el informe de desarrollo humano y Colombia sigue manteniendo no solamente un desarrollo muy importante, posición 79. 79. Venía del puesto 90 el año pasado, ya está en el 79, mejoró casi 20 puntos. Desde ese punto de vista hay que tener en cuenta que el mandato del presidente gira en torno de su plan de gobierno, un plan de gobierno que no tiene ni 15 meses. Él puede conversar, yo creo que él puede llegar a establecer algunos acuerdos en materia de política pública, pero veo muy difícil que todas las proclamas tengan un desarrollo. Para muchos sectores de la sociedad están interesados en que los 13 puntos se traduzcan en reformas constitucionales, en proyectos de ley para que la legislación y la reglamentación de las mismas sea mucho más efectiva de acuerdo a sus problemas, lo cual es legítimo, y se traduzca en políticas públicas. Pero hay que tener en cuenta que él tiene un mandato muy claro, un mandato de más de 10 millones de votantes, y en una democracia liberal los mecanismos están establecidos. No faltará alguien que considere que quizás la falla es en la democracia liberal. Perfecto, vámonos a elecciones, pero las elecciones son
en 2 años y medio. Falta mucho trecho para ello. Es más, generalmente hay mucha preocupación sobre ese particular porque el otro mecanismo sería la democracia participativa. La democracia participativa que existe en Colombia, pero no la democracia en donde en cada uno de los foros se reemplaza a las autoridades públicas legítimamente elegidas, diputados, alcaldes, gobernadores, presidente, congresistas. La situación me parece que es muy complicada, hace parte de la crisis general que vive la democracia liberal, que no ha logrado encontrar unos ajustes claros para recibir lo que quieren los ciudadanos y traducirlo en políticas públicas. Pero yo creo que este ejercicio va a ser muy complicado el próximo año, Carlos, y difícilmente vamos a tener resultados. El presidente fue elegido por 10 millones de personas para administrar ciertas políticas públicas que hacen parte de su plan de gobierno. Para eso lo eligieron y ese es el mandato que recibió. Y con base en ese plan de gobierno. Y con base en ese plan de gobierno y con esos partidos políticos y con los intereses ciudadanos de esos ciudadanos. Es el presidente. Sí, y es el presidente de todos los colombianos y debe escuchar lo que ocurre en otras regiones y debe tomar atenta nota y buscar traducir ese anhelo o ese malestar social en políticas públicas que resuelvan eso. Pero hay que tener en cuenta que también tiene un plan de gobierno. Si operara de otra manera, le estarían exigiendo la renuncia por no cumplir lo que prometió. Son las paradojas de la democracia liberal. Para los objetivos del Comité Nacional del Paro, quizás no era este el momento, es impertinente hacerlo cerca de la Navidad, a propósito del cierre de año, y no solo del cierre de año para la festividad, sino el cierre de año fiscal, lo que es el punto final por estos 12 meses de las instituciones del Estado, y quedará para enero saber qué es lo que va a ocurrir. Así es. Fíjate, hay un efecto contagio. Y se enfría, ¿no? Además. Se puede enfriar, pero hay un efecto contagio. No podemos negarnos que los acontecimientos que se dieron inicialmente, por poner un ejemplo, en Hong Kong, frente al anhelo democrático y las reformas que tuvieran respeto sobre los derechos humanos, el cambio de posturas en Irán, lo que ocurrió especialmente en Honduras, que buscan sacar un presidente, dicen algunos, que violó la Constitución para hacerse reelegir. Hay problemas frente a la financiación de su campaña, aparentemente por el Chapo Guzmán, lo que ocurrió en Haití, lo que pasó después en Ecuador frente al cambio de unas tarifas en materia de gasolina, lo que ocurrió en Perú por cuenta de la posición gallarda que manejó el presidente Vizcarra para mejorar la situación y poder elegir unos magistrados y disolver el Congreso para convocar elecciones, lo que ocurrió en Santiago de Chile o en Chile en términos generales relacionado de manera particular con una alza en la tarifa del metro y otro tipo de situaciones. Ese contexto internacional terminó por afectar a toda América Latina, pero afectar en el buen sentido de la palabra, en que muchos ciudadanos veían cómo sus pares de otros países salían a la calle a exigir cambios y cómo los gobiernos se habían obligado a echarse para atrás en la toma de decisiones de política pública y a buscar consensos. En algunos casos se pudo manejar, como fue Ecuador, en otros están en proceso de transición, como en Perú. En el caso de Chile ya se habló de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución Política de 1980, que es una constitución eminentemente militarista, puesta casi que como quiso por parte del dictador Pinochet. En el caso colombiano, ese tipo de situaciones afecta positivamente, porque los ciudadanos consideraron, si ellos pueden, nosotros tenemos esa capacidad. En segundo lugar, estamos en posconflicto. Utiliza otro término. Hay personas que dicen no es posconflicto, es posacuerdo. Utiliza cualquier otro término. Se fue la FARC, o se fue la mitad, o se fue un tercio, no importa. La sociedad, después del 1 de diciembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo del Teatro Colón en Colombia, es completamente diferente a la que tenemos ahora. En primer lugar, ya no está criminalizada ni estigmatizada la protesta social. Antes, cualquier expresión de protesta se consideraba que eran personas idiotas útiles, entre comillas, manipulados por los grupos subversivos, particularmente la FARC. La FARC ya no está. Es un punto en el que todos estaban en esa sociedad de un solo lado, Exacto. No respaldando a un gobierno de turno, sino simplemente estaban de un solo lado contra quienes querían atentar contra la paz. Contra la paz y contra el sistema democrático. Hoy día las cosas son completamente diferentes. Hoy día hay una clase media mucho más extendida en toda América Latina. Colombia es uno de los ejemplos más importantes. Hay una sociedad educada. La educación y las políticas públicas educativas tienen no solamente unos indicadores de éxito muy importantes, sino que las personas hoy día son más exigentes. Ya no tenemos ese problema del conflicto armado, o por lo menos se cerró la parte más preocupante del ala terrorista de las FARC. La gente quiere mejor condiciones de vida, calidad
de proyecto de vida, mejores condiciones de educación, pero que cuando termine la universidad tenga la posibilidad de acceder no solamente a su proyecto de vida, sino a un trabajo, a un empleo digno que le permita crecer en mejores condiciones. Entonces, es una sociedad completamente diferente, Carlos, que tiene todo el derecho no solamente de expresar su malestar social, sino de buscar que los gobiernos de turno, sean nacionales, departamental o el local, atienda ese clamor y genere políticas públicas en beneficio de la sociedad. Colombia también tiene otro tema que no podemos ocultar: los altos índices de corrupción. Por aquí también pasó Odebrecht, pero no es uno solo. Aquí hay una cantidad de factores y una cantidad de carteles que en algún momento aprovecharon la confusión que existía por el tema de conflicto armado para violar normas de contratación, aprovechar posiciones dominantes y llenarse sus bolsillos y de sus socios en detrimento del interés general. O sea, aquí hay motivos. Un país en el que el fiscal anticorrupción fue... El fiscal anticorrupción, bueno, está en Estados Unidos, es una situación muy crítica. Es más, el cuarto país más inequitativo, o para ser más técnico, más desigual del mundo, es Colombia. En Colombia hay razones para protestar. Esperaría uno que fuera en otra época. El efecto contagio nos lleva a que sea cerrando diciembre y muy seguramente se va a congelar, Carlos, 2, máximo 3 semanas. El 14, el 15 de enero, cuando tú y yo estemos nuevamente acá trabajando, te lo aseguro que el tema de la protesta social en Colombia nos va a copar espacios muy importantes para entenderla y para analizarla. ¿Influye el tema de la migración venezolana en este tema de lo que están exigiendo los colombianos para su país, aun y cuando han abierto las puertas, han abierto los brazos para recibir a esta gran cantidad de personas que han llegado a Venezuela por la crisis, pero que para diciembre del próximo año, que probablemente también estaremos aquí, va a ser de alrededor de 2 millones de personas en una población de 49, de 50 redondeados? Que es una cifra muy importante. Ahí hay dos consideraciones. Hay que tener en cuenta que quizás el presidente que más generoso se ha mostrado con la migración venezolana, quienes, les recuerdo, huyen de un gobierno dictatorial, que huyen de una crisis humanitaria donde no existe la posibilidad de vivir, ha sido precisamente el presidente Iván Duque. Dio garantías para que entraran al país, ha buscado mediante diferentes mecanismos de asistencia técnica o utilizando los recursos fiscales del país en brindar mejores condiciones de salud, condiciones de educación, ha permitido de diferentes maneras que los venezolanos que huyen de la dictadura encuentren formas para realizarse como personas, para tener un proyecto de vida, mejores garantías, pero la gran mayoría de la sociedad igualmente ha actuado así, ha recibido de la mejor manera a los venezolanos. Y es algo que es bastante paradigmático, Carlos. Fíjate, en América Latina, el único país que no tiene experiencia en este tipo de migraciones es precisamente Colombia. No es que Colombia tenga poca experiencia, no, no tiene experiencia. Y Colombia ha demostrado a la comunidad internacional que puede trabajar y aceptar que este tipo de situaciones se presenten en el país y reciben o han recibido históricamente de la mejor manera a los venezolanos. Pero también hay pequeños grupos, algunos que ya muestran ciertos rasgos de xenofobia, algunas personas que consideran en términos políticos que mantener la frontera abierta afecta a su interés general, que afecta la posibilidad de tener mejores soluciones de política pública. Eso también ocurre, pero en el caso colombiano todavía son actos aislados. La gran mayoría de la sociedad entiende la crisis y está dispuesta a darle la mano a un número importante de venezolanos para que tengan la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida en Colombia. Algunos de mejor manera, perfecto. Algunos con cierto grado de indiferencia, vaya y venga, pero son muy pocos los que lo rechazan en términos y con brochazos quizás de xenofobia. Son muy pocos. Jairo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Para mí es un honor. Nos vemos pronto. Seguramente.